grabando la llamada. Listo. ¿Me confirmas si están viendo la pantalla, por favor? No, no, señora. No, no, no. Ahora sí. Listo, gracias. Ay, Dios mío. Qué pena con ustedes. Bueno, para la presentación, como más o menos sobre qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo la comunicación, los tipos de comunicación y las funciones del lenguaje, según un lingüista llamado Roman Jakobson. Entonces, bueno, ¿alguno podría decirme qué cree que significa la palabra comunicación? Pues yo creo que es como esta capacidad para intercambiar significados. Sí, sí, muy bien, puede ser una definición. Sí, es un mecanismo para transmitir algo. Listo, ahora sí. Ya están viendo bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, Listo, perfecto. Sí. Bueno, comencemos entonces. Primero vamos a hablar sobre la comunicación verbal, porque pues, bueno, ya sabemos que hay varios tipos de comunicaciones, ¿no? Entonces, la comunicación verbal, la no verbal, la comunicación escrita, la comunicación visual y por último vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje, ¿listo? A ver. Entonces, la comunicación verbal. Este tipo de comunicación se lleva a cabo a través de palabras y oralmente. Entonces, esta se puede dar de forma directa cuando, por ejemplo, nosotros estamos teniendo una conversación o de forma indirecta como a través de tecnología, por ejemplo, entonces por llamadas o también pues videollamadas, videoconferencias. Y bueno, esta es una forma fundamental de interacción humana.
En este tipo de comunicación, las personas intercambian información a través de su aparato fonador. También la comunicación verbal se puede dar de manera escrita, pero esa la vamos a ver más adelante. De todas maneras, la comunicación verbal se puede llevar a cabo no solamente de forma oral, ¿listo? Para que lo tengan presente. Listo, ahora vamos a ver la comunicación no verbal. Entonces, esta comunicación se basa, por ejemplo, en gestos, en expresiones, en movimientos, en cosas que no requieren de, por ejemplo, hablar o de algo, como dice aquí, de elementos lingüísticos, ¿cierto? Entonces, esta nos permite transmitir información sin necesidad de transmitir, de emitir palabras, ¿cierto? Pues en este caso aplica lo mismo, ni habladas ni escritas. Entonces, la comunicación no verbal también es algo fundamental en la interacción humana y de hecho esta misma suele complementar o reforzar lo que se dice verbalmente, qué pena. De hecho, también tenemos ocasiones en las que la comunicación no verbal puede contradecir lo que estamos diciendo verbalmente. Entonces, esto se puede dar, por ejemplo, en escenarios satíricos, donde decimos una cosa con un tono irónico o burlesco, pero nuestro lenguaje corporal indica que estamos tratando de decir lo contrario, o nuestro tono de voz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos como el lenguaje corporal, las expresiones, los gestos, también el acercamiento físico que tenemos con nuestro receptor. Listo. Ahora, la comunicación escrita. Este nos permite transmitir información mediante símbolos gráficos o un texto. Entonces, esta, como les dije al principio, también hace parte de la comunicación verbal. Entonces, en esta, como que nuestra herramienta principal son las letras, las palabras, los símbolos u otros signos visuales que forman parte de un lenguaje. Entonces, una gran diferencia con la comunicación oral es que la comunicación oral suele ocurrir en tiempo real, por decirlo de alguna forma, mientras que la comunicación escrita requiere como de más planificación, de una estructuración, de una planeación antes de enviarla a un receptor, ¿cierto? Esta se suele utilizar mucho en contextos formales, también en informales, y suele ser más fundamental para áreas como la educación, los medios de comunicación, etcétera. Otra característica de esta comunicación escrita es que no es inmediata, es más, suele ser más precisa y ya, eso sería todo. Ahora, la comunicación visual. La comunicación visual suele utilizar elementos como las imágenes, los colores, los símbolos, los gráficos e incluso elementos audiovisuales para transmitir información. Entonces, bueno, también tipografías, y estos suelen ser interpretados por la vista. A diferencia de la comunicación verbal, la visual se suele basar en recursos no verbales que transmiten significados de forma inmediata y muchas veces universal. ¿Listo? Entonces, este tipo de comunicación es fundamental en campos como la publicidad, el arte, también la educación.
la señalización, algunos medios digitales. Una característica bien importante de este tipo de comunicación es que suele tener un impacto emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los elementos que se están utilizando en esta comunicación pueden provocar respuestas emocionales fuertes en el receptor de este mensaje, ¿cierto? Y esto puede utilizar como herramienta para lograr este objetivo los colores, las formas, los tamaños, etcétera. Hasta aquí, ¿comprenden todo o tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿La comunicación visual es como una subcategoría de la no verbal o simplemente es una parte? Sí, se podría decir que sí, porque tiene muchos elementos que, como tú bien dices, son no verbales, porque a través de elementos como te mencionaba ahorita, el color, la forma, el tamaño, que no directamente tienen palabras, transmiten un mensaje. Entonces sí, estás en lo correcto. Son un tipo de comunicación no verbal. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Bueno, no, ninguna. listo. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación. Ya conocemos algunos, ¿no? Como el emisor, el receptor. Em, ¿Alguno sabe o me podría tratar de decir qué piensa que es un código? Como, es como la forma en la cual se envía el mensaje, digamos un idioma o un tipo de forma de escritura, quizás codificada. No sé si me explico muy bien. Sí, muy bien. Puede ser un idioma, puede ser un lenguaje también, como por ejemplo el lenguaje de señas, un código, etcétera. Bueno, entonces vamos a explicar uno por uno. El emisor. Como pues bien sabemos, el emisor es la persona que origina el mensaje y este tiene la intención de comunicar una idea, un sentimiento, una instrucción y codifica en un lenguaje que sea comprensible para el receptor. ¿Listo? Ahora, el receptor. El receptor es aquel que recibe e interpreta el mensaje que le está enviando el emisor. Listo. Ahora el mensaje. El mensaje es el contenido que se transmite entre emisor y receptor. Y este puede ser información, una idea, una instrucción. Entonces este de aquí es el que se encarga de generar el emisor. Ahora, como bien dijo el compañero, el código es el sistema de signos y el sistema de reglas que utiliza el emisor y el receptor para codificar, que quien codifica el mensaje es el emisor, y también decodificar el mensaje, que quien lo decodifica es el receptor. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el código siempre tiene que ser común total o parcialmente entre el emisor y el receptor, ¿listo? Para que pues el mensaje sea legible. Ahora, el canal. El canal es el medio por el que se transmite nuestro mensaje. Entonces puede ser natural, que este viene siendo como la voz, el aire, o artificial, que puede ser, por ejemplo, en un papel, que entonces esto sería comunicación escrita, por teléfono o por internet,
etcétera. Entonces, un canal, por ejemplo, puede ser una red social. O un canal, en este momento, es pues mi pantalla, por ejemplo. Porque aquí yo les estoy transmitiendo pues el mensaje de lo que estamos viendo en la sesión de hoy. Listo. El contexto. El contexto es la situación en la que se produce una comunicación y este incluye muchos factores como los físicos, los culturales, los emocionales, sociales, y todo este contexto suele tener influencia en el mensaje que se está enviando. Entonces, un contexto, por ejemplo, puede ser una conversación entre dos amigos. Este contexto lo denominamos informal. Otro contexto puede ser una entrevista de trabajo y este contexto lo denominamos formal. Otro contexto puede ser un debate político y a este contexto se le suele denominar tenso. Listo. Y bueno, aquí no está incluido, pero también existe algo que se llama retroalimentación o feedback, que sería la respuesta del receptor al mensaje que le está enviando el emisor. Y esto nos suele indicar que el mensaje fue comprendido. Esta retroalimentación puede ser directa o puede ser tardía, puede ser verbal o puede ser no verbal. Entonces, por ejemplo, una retroalimentación directa sería estar en una conversación y yo realizarle, digamos que yo soy el receptor, yo realizarle una pregunta sobre lo que me está comunicando el emisor. Eso es una retroalimentación directa. Ahora, una retroalimentación indirecta sería que un emisor me envíe a mí un mensaje como, hola, ¿cómo estás? Y que yo lo responda, no sé, 3 horas después. Eso sería indirecto. Ahora, una retroalimentación no verbal sería, por ejemplo, que me estén comunicando algo y yo asentir con la cabeza o reírme. Eso sería una retroalimentación no verbal. ¿Listo? Bueno, aquí les traje un ejemplo por si no llegó a ser claro. Y es, imagínense a una maestra explicando una lección en clase. El emisor sería la maestra. El receptor son los estudiantes. El mensaje sería el tema que está explicando. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver en vivo y en directo el ejemplo práctico de todos estos elementos. Yo soy un emisor. Ustedes que me están escuchando son un receptor. El mensaje en este caso sería pues la comunicación. El canal en este caso sería artificial, ¿cierto? Porque estamos por medio de una videollamada. Entonces sería el computador. Y lo visual sería la presentación que ustedes están viendo en este momento. El código sería el idioma español, ¿cierto? Y el contexto yo podría decir que es el horario, es decir, son las 6:30. Y el aula lo podríamos denominar o lo podríamos equiparar ¿con qué? Con la videollamada que estamos teniendo en este momento. Listo, ahora vamos a pasar a hablar de un tema muy chévere que es las funciones del lenguaje. Entonces, a esto préstenle bastante atención porque ahorita vamos a hacer un Kahoot, ¿bueno? Bueno, primero que todo, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver o todo perfecto? Todo claro. Listo. Entonces, Una pregunta. Qué dime. pena. ¿Se podría considerar las matemáticas como un código? ¿O es solamente... Claro. ¿O tiene que ser? Sí, ok. Sí, claro, las matemáticas son un código, totalmente. Dale, gracias. Listo, dale. Bueno, para no decirte como sí y ya,
Son un código porque tiene un sistema de signos y unas reglas propias que le permiten representar y transmitir una información específica. Entonces, pues yo no sé mucho de matemáticas, pero sé que utilizan símbolos, por ejemplo, en el más, el menos, el por, la división, el igual, las sumatorias, el infinito. Tiene reglas estructuradas, como por ejemplo que al hacer operaciones esto tiene un orden. Tiene también unas leyes, tiene una lógica. Por ejemplo, el álgebra puede ser un ejemplo de estas reglas estructuradas. Y permiten expresar una información como cantidades o fenómenos del mundo. Y algo muy, muy, muy importante de esto es que las matemáticas son universales. Se entienden más allá del idioma o de la cultura en la que estemos. ¿Listo? Este código es simbólico y lógico. Bueno, ahora Bueno, sí, pasando a Roman Jakobson. Este señor de aquí fue muy importante para el desarrollo de la lingüística estructural. Es un fonólogo, lingüística, teórico y literato ruso. Y una de sus teorías más importantes es la que vamos a ver a continuación, las funciones de la comunicación o las funciones del lenguaje. Entonces, él tiene 6. Bueno, primero les voy a hablar un poquito del modelo de Jakobson. Hay algo y es que hay muchos modelos de comunicación, pero el que nosotros solemos ver, es decir, el que les acabo de explicar, es el modelo propio de Jakobson, que fue como una evolución de modelos anteriores. ¿Listo? Entonces, este textico que está aquí es lo que acabamos de explicar, pero de todas maneras se los voy a leer. Entonces, el hablante, es decir, el emisor, envía un mensaje al oyente, es decir, al receptor. Y para que sea operativo este mensaje requiere contexto al que referirse, posible de ser captado, es decir, necesita tener un código común o parcial, total o parcial, un contacto y un canal de transmisión y una conexión psicológica entre hablante y oyente que permita a ambos entrar y permanecer en comunicación. ¿Listo? Ahora, estas son las funciones del lenguaje según Roman Jakobson. Son 6, como les dije ahorita. Entonces, primero que todo, tenemos la función emotiva. Que la función emotiva va enfocada o va específica de el emisor. Esta función se encarga de transmitir sentimientos, información como la que tenemos en estos ejemplos. Qué alegría verte o estoy muy cansado. Esto es propio de la comunicación, la función emotiva. Qué pena. Ahora la función poética. Esta función va enfocada hacia el mensaje y tiene como principal objetivo embellecer el mensaje que se está transmitiendo. Es decir, se enfoca en la forma del mensaje, en la belleza y en la estética del mensaje que se está transmitiendo. Entonces aquí está un ejemplo. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 tigres comen, trigo, que comen trigo. Eso es todo lo que quiere decir, pero esta función se encarga de embellecer el mensaje que se quiere transmitir. ¿Listo? Ahora, la función conativa. Esta tiene como principal desarrollador al receptor. Entonces, la función conativa tiene como objetivo influir en el receptor mediante órdenes, pedidos, preguntas o sugerencias.
Ahora, para que esto les quede más claro, la función conativa tiene como intención persuadir al receptor de algo que yo quiero que haga, ¿cierto? Entonces, esta función se suele utilizar mucho, por ejemplo, en discursos de persuasión para que, no sé, alguien vote por ti si estás haciendo campaña política, por ejemplo. Y aquí los ejemplos son, por favor, cierra la puerta o me puedes ayudar con esto, pero tengan en cuenta que más que pedir un favor o ordenar algo, es la manera en que se transmite un mensaje para que alguien, para convencer a alguien de que lo haga, ¿sí? Ahora, la función referencial. Esta función va orientada hacia el contexto y tiene como objetivo transmitir información de manera objetiva sobre la realidad. Es decir, esta función suele expresar hechos concretos, cosas que son verídicas. Entonces, los ejemplos que tenemos aquí es el agua hierve a 100 grados centígrados. Hoy es martes. Entonces, lo que les digo, hechos verídicos. Recuérdenla por eso. Ahora, la función metalingüística. Esta función va orientada hacia la atención en el código y tiene como objetivo explicar el lenguaje con el propio lenguaje. Esto puede ser un poquito confuso, pero en otras palabras, la función metalingüística la podemos ver evidenciada, por ejemplo, en definiciones, en significados, en estructuras. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Verbo es una palabra que indica una acción o estado. Canino significa relacionado con los perros. Entonces, recuerden, la función metalingüística es explicar el lenguaje con el propio lenguaje. ¿Listo? Definir, también lo pueden decir así. Y por último tenemos la función fática. La función fática va orientada hacia el contacto y tiene como objetivo comprobar, iniciar, mantener o finalizar el canal de comunicación. Entonces, aquí los ejemplos que tenemos es, ¿me escuchas? Hola, ¿sí? Bueno, adiós. Entonces, pues no hay mucho más que decir aquí. Se basa en iniciar, mantener o finalizar un acto comunicativo. ¿Listo? ¿Alguno tiene una pregunta? Bueno, Claro, profe. antes de pasar a el Kahoot, algo que decía Roman Jacobson de todo esto, es que un acto comunicativo válido requiere de la utilización de todas estas funciones que acabamos de ver. Y listo. Eso sería todo. Denme un momento y les envío el link por el chat. No.
Listo. Me avisen si les sirve, por favor. ¿Alguien más va a entrar o inicia? Vamos. Sí, yo ya voy. Es que no puedo iniciar recién. Yo tampoco he podido, ya voy. Para los que no los deja entrar, lo que pueden hacer es busquen en internet Kahoot y denle la primera opción y ahí donde les aparezca Listo. ingresar el PIN, Ustedes meten me el PIN avisan. y ya, después ponen pues, el nombre. O si quieren,
Les voy a enviar otro link y también les voy a enviar el pin. Profe, qué pena. Regálame un momento que es que a mí me entró fue a otra sala. Igual ya saben, si tienen alguna duda, me avisan antes de continuar. Entonces, ¿qué función del lenguaje se utiliza cuando un hablante expresa un deseo o una petición? Referencial, expresiva, conativa o metalingüística. Está fácil. Iniciamos. No sé si todavía se puede entrar. ¿No entendieron la pregunta? Bueno, ¿cuál de las siguientes oraciones es un ejemplo de la función expresiva? ¿Dónde está el libro? ¿Qué frío hace hoy? Este es el mapa de la ciudad. O el cielo es azul. Disculpa, es que creo que no se Disculpa, ve que déjame estás hacerlo. compartiendo pantalla. Ay, espera un momento, por favor. Qué pena con ustedes. ¿Ya? ¿Me confirmó, por favor?
Sí, ya se ve. Ya sé. Listo. Entonces continuamos. Listo. Me avisan si otra vez no se ve. Igual se las leo. Cuando un hablante intenta aclarar o definir un término dentro de una conversación, está usando el rojo es función referencial, el azul es función metalingüística, el amarillo es función poética y el verde es función conativa. Entonces se lo repito, cuando un hablante intenta aclarar o definir un término dentro de una conversación, está usando rojo referencial, azul metalingüística, amarilla poética y verde conativa. Listo. Muy bien. Función metalingüística. Ya les aparece el siguiente. No, todavía no. No, a mí no. No, todavía Bueno, lo mismo. Se los leo. ¿Qué función del lenguaje está principalmente asociada con el acto de persuadir a alguien de realizar? Entonces, de nuevo, ¿qué función del lenguaje está principalmente asociada a... Dios mío. Como ya vimos que está fallando, entonces lo que voy a hacer es que le voy a pedir el favor a otra persona de que comparta y pues volvemos a iniciar, ¿listo? Entonces intentemos que esto sea rápido. Ahí ya están viendo, ¿cierto? sí, ahí ya se ve. O sea, ahora vuélvanse, o sea, vuelvan a abrir otro Kahoot y copien este link, este pin. Ya se los paso. Listo, ahí. Ahí ya, copien el link y ya cuando hayan hartas personas lo iniciamos.
¿Alguien más va a entrar? ¿Alguien más va a entrar? Pues no dijo nada. Inicia si quieres. Ok. Bueno, de las primeras preguntas ya se dan las respuestas, ¿no? Ah, no me tiras tan en desorden, creo. Sí se ve bien, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿qué función del lenguaje se utiliza cuando un hablante expresa un deseo o una petición? Referencial, expresiva, conativa o metalingüística. Los que no pudieron entrar, si quieren, escriban sus respuestas por el chat y sus dudas también. Listo, entonces recordemos que la función conativa tiene como objetivo persuadir al receptor, ¿ok? Sigamos. ¿Cuál de las siguientes oraciones es un ejemplo de la función expresiva? ¿Dónde está el libro? ¿Qué frío hace hoy? Este es el mapa de la ciudad. O el cielo es azul. Ok, muy bien. Es ¿qué frío hace hoy? Porque la función expresiva tiene como objetivo expresar una emoción, una actitud o pues cualquier cosa que tenga que ver con sentimientos. Cuando un hablante intenta aclarar o definir un término dentro de una conversación, está usando función referencial, función poética, función metalingüística o función conativa. Ese también está fácil. Son 11 personas, ¿cierto? Las que entraron. No me acuerdo. Ah, no, son 12. Listo, función metalingüística, bien. La función metalingüística tiene como objetivo explicar el lenguaje a través del mismo lenguaje. ¿Qué función del lenguaje está principalmente asociada con el acto de persuadir a alguien de realizar una acción? Esta no les puede quedar mal. Listo, muy bien. El poema "El viento susurraba entre los árboles" es un ejemplo claro de cuál de las siguientes funciones del lenguaje: metalingüística, poética, expresiva o conativa. Muy bien.
la función poética. Pues Mateo va volando. Cuando el hablante utiliza el lenguaje para transmitir información objetiva y clara, está utilizando función referencial, función conativa, función expresiva o función poética. Entonces, información objetiva, tradúzcanlo como datos verídicos, para que se acuerden. Listo, muy bien. Función referencial. Cuando un interlocutor realiza una pregunta con el fin de obtener una respuesta, está utilizando función conativa, función referencial, función expresiva o función metalingüística. Entonces, esto tiene que ver también con la persuasión. Muy bien, la función conativa. ¿Qué función del lenguaje se utiliza cuando se da una orden o sugerencia? Poética, conativa, expresiva o metalingüística. Está muy bien, la función conativa. Función del lenguaje en que predomina de un texto literario que juega con las formas, sonidos y ritmos. Este también está sencillo. Referencial, expresiva, poética o metalingüística. Muy bien, poética. Aunque es comprensible también que se hayan confundido con la función expresiva. Ahorita lo explicamos mejor si no lo entendieron. Cuando un hablante utiliza el lenguaje para explicarle a otro cómo se debe entender una palabra o frase, está usando función poética, función metalingüística, función conativa o expresiva. Listo, es la metalingüística. Recuerden, siempre asocienlo con las definiciones. ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestra mejor la función referencial del lenguaje? Qué buen día hace hoy. Este libro pertenece a Juan. Pásame la sal, por favor. Esa flor tiene un color rojo muy intenso. Bueno, aquí hubo más dispersión. Recuerden que la función referencial
alude a los hechos. Uy. La función metalingüística se usa cuando se intenta clarificar el significado de un término o concepto. ¿Esto es verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Cuando alguien dice, el gato está sobre la mesa, está usando la función expresiva, poética, referencial o conativa. Referencial. Un comercial que intenta hacer que el espectador compre un producto utiliza principalmente la función poética, expresiva, conativa o metalingüística. La función poética se enfoca principalmente en transmitir información objetiva y clara. ¿Esto es verdadero o falso? Muy bien, falso. Listo. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si quieren podemos mirar las que tuvieron como más dispersión en las respuestas para aclararlas. Sí, me parece. Sí, porfa. ¿Sí? ¿Puedes volver a compartir pantalla, por favor? Ya, un momento, por favor. Ya listo. ¿Alguno necesita que revisemos una pregunta en específico? Pues yo creo que en las que se tuvo más error. ¿Tú todavía puedes ver eso en el Kahoot? Sí, sí que las respuestas. Creo que no.
Yo tengo una pregunta Creo que sobre la pregunta que hablaba de la función referencial, que era como el libro es de Juan o la flor es roja. Ok, sí, justo esa era la pregunta que quería que miráramos. Entonces, mientras aquí revisamos. Ah, epa, listo, listo, listo. acá, creo que esta, sí. Listo. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de los siguientes ejemplos ilustra mejor la función referencial del lenguaje? ¿Qué buen día hace hoy? Este libro pertenece a Juan. Pásame la sal, por favor. Y esa flor tiene un color rojo muy intenso. Entonces, vamos a descartar. ¿Cuáles descartamos primero? Descartemos dos y dejemos otras dos. Aunque ya sabemos las respuestas. La de pásame la sal, por favor. Listo, la de pásame la sal. ¿Y cuál otra? Qué buen Y día la hace de hoy. qué buen día hace hoy. Listo. Entonces, ¿por qué las descartamos? La de pásame la sal, ¿a qué función alude? Conativa. Con activo, muy bien. ¿Y la de qué buen día hace hoy, a cuál función? Emotiva. Es eso. Sí, emotivo. Entonces, ahora la confusión que tenemos está en la de este libro pertenece a Juan y esa flor tiene un color rojo muy intenso. ¿Por qué la de la flor no puede ser? Porque tiene una valoración dentro de la afirmación que se está haciendo. Entonces, este color rojo muy intenso no es un hecho objetivo, sino que es algo que puede cambiar dependiendo de la percepción de cada persona, ¿cierto? Por eso es que no alude a la función referencial, porque se le está, si por ejemplo nosotros cambiáramos este enunciado y dijéramos, esa flor tiene un color rojo, ahí, hasta ahí, podría ser función referencial. Pero como se le está dando una valoración al decir que es muy intenso y no hay un procedimiento que nos indique cómo hacemos para saber qué tan intenso es y qué tanto no, no puede ser referencial. ¿Entienden? Listo. Una pregunta, entonces, ¿a qué función correspondería el este de esa flor tiene un color rojo muy intenso? Poética o expresiva. ¿Por qué? Poética porque al decir que es un color rojo muy intenso, se le está dando una especie de estética a lo que yo estoy diciendo. ¿Entienden? Sí, muchas O gracias. emotiva también puede ser porque esto refleja una valoración o una actitud de la persona que está diciendo eso. ¿Listo? Bueno, miremos otra. Pues dime tú, ahí, como esta es la otra con porcentaje más bajito. Si quieres mirar la del 50%, por favor. ¿Qué función del lenguaje se utiliza cuando un hablante expresa un deseo o una petición? Entonces hagamos lo mismo que hicimos ahorita. Descartemos dos y dejemos dos. Pues sería descartar la función metalingüística. Sí, podemos descartar la metalingüística porque ¿qué era? Que habla sobre el lenguaje. Ujú. Muy bien, define el lenguaje a través del mismo lenguaje. ¿Y qué otra descartamos? La conativa. No, la conativa no. La conativa es la que quiere como persuadir. Exacto. Entonces esto no lo podemos descartar.
La referencial y la expresión. Muy bien. Otra que podemos descartar es la función referencial porque esta alude a los hechos verídicos. Entonces nos queda la función expresiva y la función conativa. Como les decía ahorita, comprendo la confusión porque el enunciado dice, cuando un hablante expresa un deseo, entonces uno lo puede ligar como, función expresiva. Pero no, porque al decirnos que expresa un deseo o una petición, hace referencia a este sentido de persuasión. Se enfoca en lo que espera que realice el receptor, que es que cumpla ese deseo. Entonces, por eso este enunciado alude mejor a la función conativa. O, bueno, esta no es la manera real de decirlo, pero también ustedes le pueden decir como función persuasiva para que lo comprendan mejor. ¿Listo? Ok. Miremos otra, por favor. La que tú quieras. Listo. Cuando alguien dice, el gato está sobre la mesa, está usando la función expresiva, poética, referencial o conativa. Entonces, aquí descartemos dos. Yo descarto la poética. ¿Cuál descartan ustedes? Y la conativa. Ujú, la conativa. Entonces nos queda la función expresiva y la función referencial. La función expresiva no puede ser porque no nos está mostrando la descripción de una emoción o la expresión de una actitud, sino que nos está diciendo un hecho. Si ustedes ven un gato sobre una mesa, pues un hecho va a ser decir el gato está sobre la mesa. Por eso corresponde a la función referencial. ¿Listo? Porque es un dato verídico. Ok. Cuando un interlocutor realiza una pregunta con el fin de obtener una respuesta, está utilizando función conativa, función referencial, función expresiva o función metalingüística. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la función conativa porque el enunciado hace referencia a, o sea, cuando nos dice que con el fin de obtener una respuesta, se refiere a, con el fin de que se cumpla esta expectativa que él tiene. Entonces, hago como una intertextualidad con otra pregunta que teníamos ahorita, de, por ejemplo, un interlocutor quiere venderles a ustedes un producto. Y él lo hace de tal manera que busca una respuesta en ustedes. Y esa respuesta es, pues, que compren el producto. Entonces, por eso corresponde a la función conativa. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, ninguna. Bueno, chicos. Entonces, aquí le damos fin a la sesión de hoy. Espero que hayan entendido y pues si quieren, no sé, decir algo, hacer una sugerencia, un comentario, pues aquí los escucho. La presentación que tienes ahí
La van a subir a Classroom, ¿verdad? Sí, yo lo voy a estar subiendo estos días al Drive y le comento a Joaquín para que se los pase a ustedes por el Classroom, porque yo no estoy por el carro. Ah, ¿Alguien más? Listo. Entonces, para la próxima sesión, si quieren, les traigo preguntitas de simulacros o de exámenes de años anteriores para que vayamos mirando. ¿Listo? sí, eso estaría bien para practicar. Listo. Sí, porfa, muchas gracias. Bueno, listo, muchas gracias. Que tengan buena noche. Y cualquier cosa saben que me pueden escribir por el correo. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas Vale, gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias.